Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Desde la Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, presentamos el devocional. Dios les bendiga grandemente. Tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios a través de su palabra y en fe a través de la oración. Sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que Él nos ayudará, que Él nos bendecirá, y le invito a que usted disponga su corazón, disponga su vida para adorarle, para exaltarle. Demos inicio a este tiempo a través de esta alabanza. Una de las cosas que más me enamora de Dios es que no improvisa. Él sabe lo que hace. Es que estamos en las manos correctas. En la pérdida de 2 hijos, un momento muy duro, pero me consuela el saber que en la palabra Job perdió no 1 ni 2, 10 de volada, de cantazo. Vino un viento y se llevó los hijos. Mas, sin embargo, fue el mismo que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Usted y yo no estamos en cualquier manos. Estamos en las manos correctas. Por ejemplo, unos clavos en las manos mías cuestan 1 centavo. Unos clavos en las manos de Jehová es vida eterna. Tu vida debe estar depositada en las manos del Dios que no improvisa. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Vamos, cantemos todo, dice: Dios sabe lo que hace. Aún en lo inexplicable, Él es incuestionable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace. Cuando en la vida cambio sucede, con algún propósito Él lo permitió. Cantemos todos. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza.
en tiempo de aflicción. Siento es algo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas me darán. Aunque tiemble Puerto Rico, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Alabamos al Señor en todo tiempo. Le invito a que abra su Biblia allí donde está, en el libro de Apocalipsis capítulo número 6. Apocalipsis capítulo número 6. Y quiero manejar un tema que he titulado Dios tiene motivos. Dios tiene motivos. Quisiera referir la razón de este mensaje. A través del teléfono, el número de teléfono del canal, una persona hizo una llamada y dijo: pastor, ¿por qué no hablan acerca de este tema? Pues no adentraremos en un estudio profundo del pasaje, pero sí quiero considerar algunos aspectos de este texto. Ahora, el segundo motivo fue una llamada que recibí hace poco. Una persona de la iglesia me llamó, me dijo: pastor, por favor, necesito oración por un familiar que está fuera del país y está muy, muy grave. Claro, me alertó, me causó inquietud y pues le pregunté, actualmente que estamos viviendo el tema de la pandemia del coronavirus, entonces le pregunté, tal vez con la inquietud, y le dije: ¿es coronavirus o es otra enfermedad o qué pasa? Esta persona me respondió y esa respuesta me hizo reflexionar. Me dijo: pastor, está muy mal porque tiene mucho estrés, mucha ansiedad, está muy mal. Me hizo reflexionar. Me hizo reflexionar porque, claro, las situaciones que estamos viviendo actualmente generan crisis. Y me hizo reflexionar porque cuántos hoy en día tal vez no estén padeciendo esa enfermedad por la cual el gobierno está tomando las medidas, pero sí está viviendo esa ansiedad, ese estrés, esa depresión, tal vez estando en casa, en algún confinamiento. Y pues claro, al escuchar las noticias, al escuchar las crisis, pues entonces se pregunta: ¿por qué? ¿Qué está pasando? Ahora, si nosotros vemos las noticias recientemente, en medio de la pandemia que se está viviendo, se escuchan las noticias hacia Europa que hubo terremotos. Se escucha en últimas los rumores de guerra. Se evidencian las pestes. Incluso se habla de un enjambre de langostas que están causando crisis en África. Y esta situación se ve apocalíptica, literalmente apocalíptica. Y muchas veces entonces nos preguntamos: bueno, Dios, ¿por qué permites esta situación? Por eso este mensaje en este día: Dios tiene motivos. Y quiero que leamos entonces la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo número 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada.
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por sobrenombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido decapitados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que habían también de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Hay varias reflexiones que podemos tomar de este pasaje. Muchas personas a lo largo del tiempo se han burlado de la Biblia, de la palabra del Señor. No creen lo que en ella está escrito. Pero la Biblia habla de las cosas que fueron, de las cosas que son y de las cosas que serán. Cuando se ve las tragedias, las calamidades, las plagas, hoy en día se habla mucho de las 10 plagas que sucedieron en Egipto, y se hace un contraste con lo que estamos viviendo hoy en día. Y sí, es cierto, Dios tiene el poder para mover la naturaleza de tal manera que sucedan plagas en el pasado, aún plagas en el presente y también plagas en el futuro. En lo que entendemos por la palabra del Señor, este capítulo 6 de Apocalipsis aún no se ha cumplido. Vemos Apocalipsis con una perspectiva futura, escatológica, de lo que ha de venir. Entendemos que estos juicios que vienen sobre la tierra serán para más adelante. Es fácil escuchar hoy en día y decir: se está cumpliendo el Apocalipsis. En mi manera de pensar, sí, se está cumpliendo paso a paso, pero estas situaciones aún no se cumplen. Recuerdo lo que Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 24, cuando habló de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de peste. ¿Sabe qué dijo? Dijo: esto será principio de dolores, pero aún no es el fin. ¿Qué significa esto? Que todas las circunstancias difíciles que vivimos en las noticias, los terremotos, las pestes, las hambres, las guerras, ya estaban advertidas por Dios. Hablaba con mi mamá en estos días y decíamos: sí, como cristianos no debemos dejarnos llevar por esa ansiedad y ese desespero. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios ya nos había advertido en su palabra que estas serían señales del final de los siglos. Está sucediendo y seguirá sucediendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios así lo ha dicho en su palabra. Estamos viviendo estas pruebas y estas circunstancias como una advertencia del juicio inminente que viene de Dios para el mundo. Las calamidades que vivimos hoy en día, las pestes, las circunstancias, son una muestra de que Dios sí tiene el poder. Dios existe, Dios es real, tiene el poder y ejecuta sus juicios sobre la tierra.
En la descripción de Apocalipsis usted podrá aprovechar este tiempo para leerlo, hablar de la visión de Dios, la manifestación de Cristo al apóstol Juan, donde habla a la iglesia primeramente, donde luego hablará de estos sellos, hablará de unas trompetas, hablará de unos truenos, aunque no nos describirás con detalle sello, hablará de 7 copas de ira y hablará de ese juicio final. Usted puede leer este texto, pero yo quiero que usted tenga algo en claro. Tenga en mente esto: el Apocalipsis no fue escrito para producir terror o pánico. El Apocalipsis fue escrito para producir esperanza y para hacer que la gente se vuelva a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Cualquier arrogante, cualquier altivo puede señalar a Dios y decir: usted es malo, usted es injusto, mire todas las tragedias que está causando. No. Dios es bueno, pero también es justo y ejecuta la justicia sobre la tierra. Pero sabe, en medio de su justicia también hay misericordia. Y parte de esa misericordia es advertirnos de las cosas que vendrán para aquellos que no crean en Cristo, para todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados. Si usted me está escuchando y usted no es cristiano, quiero decirle esto: las calamidades y las situaciones que está viviendo el mundo son señal del poder de Dios y una advertencia de Dios del juicio que vendrá sobre la tierra. Lo que está sucediendo es poco, es algo temporal, es algo terrenal. Pero el peor castigo que Dios aplica a alguien que no cree en Él, la peor tragedia que puede suceder a un ser humano, no es un tiempo de hambre, no es un tiempo de enfermedad. La peor tragedia, ¿sabe cuál es? Pasar una eternidad apartado de Él. Porque tarde o temprano todos moriremos, tarde o temprano nos iremos de este mundo. Pero claramente la Biblia nos dice que estaremos cara a cara delante del Señor para dar cuentas de todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra con este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y la palabra del Señor nos advierte que si creemos en Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados, tendremos salvación y vida eterna. Pero que si no nos arrepentimos, seremos apartados de Dios a una condenación eterna. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cualquier dolor en este mundo no se compara con el dolor que habrá en una eternidad lejos de Dios. Por eso yo le invito a usted que me escucha: arrepiéntase y crea en Cristo. Arrepiéntase y reciba al Señor en su vida. Que haya un cambio de fe. Sí, de su fe en usted mismo, de su fe en las circunstancias. Ahora coloque su fe en Dios verdaderamente y cambie su comportamiento, sus pecados, sus malos hábitos, y vuélvase conforme al corazón de Dios, para que Dios le dé salvación por su misericordia. En este pasaje que leímos de Apocalipsis 6 nos habla de 7 sellos. En la antigüedad, los decretos de los reyes eran emitidos en un pergamino que se enrollaba. Y en este rollo, en últimas, se colocaban sellos. Los sellos eran generalmente cera o similares, y el rey colocaba un anillo sellando para que nadie pudiese leer lo que hubiese adentro, de tal manera que el mensajero lo entregara a su destinatario y fuera la persona oficial, el receptor, el que desatara cada uno de los sellos para luego leer lo que allí estaba escrito. Entonces, lo que Apocalipsis nos está refiriendo es una figura en la cual Dios, como rey, está emitiendo un edicto, ha escrito algo, está enrollado este pergamino, y Dios colocó unos sellos de tal manera que no fuera conocido esta sentencia, sino solo en algún momento, en algún tiempo, por una persona responsable. ¿Sabe? Cristo vino a mostrarnos la salvación de Dios, pero Cristo también está llamado para advertirnos de los juicios de Dios. Por eso Cristo es el único digno de desatar los sellos, de abrir el rollo y de leer lo que estaba allí. Cada uno de los sellos representa un juicio de parte de Dios. Pero dentro del texto habrían juicios mayores, y a eso me refiero. Lo que estamos viviendo son principios de dolores. Apenas están por desatarse esos sellos del rollo de la palabra de Dios, trayendo juicio sobre la humanidad. ¿Y qué nos dice entonces la palabra acerca de estos sellos? 7 sellos. Los 4 primeros corresponden a 4 caballos, representan cuatro circunstancias en esta vida. El primero es un caballo blanco, y se ha debatido mucho acerca de qué pueda o no pueda significar este caballo.
podríamos considerar dos alternativas. Para muchos, este caballo blanco representa la muerte. No obstante, el cuarto caballo así lo representará. Por lo tanto, para muchos, el primer caballo, que es un caballo blanco, que parecería que representara a Cristo, pero dice que se le da una espada y sale venciendo para vencer. Por lo tanto, muchos han considerado que este primer caballo apela al anticristo, o aún mejor, a la falsa religiosidad. Las religiones falsas que proliferan, que aparentemente son blancas, pero que tienen espada. Cualquier religión que se levanta proclamando la verdad, pero que en últimas está engañando a la gente. Cualquier religión que se levanta proclamando la verdad, pero lo único que tiene es espada para destruir a las personas. El segundo caballo representa la guerra. El tercer caballo representa la escasez. El cuarto caballo representa la muerte, con espada, con hambre, con mortandad, con fieras del campo. Luego de ello aparece un quinto sello. El quinto sello evoca a los mártires que están simbólicamente debajo del trono, del altar de Dios. Y son esos mártires que han sido asesinados por el testimonio de la fe en Dios, por haber proclamado fielmente su palabra. El sexto produce un terremoto en la tierra y que en el cielo hayan señales, en el sol, en la luna y en las estrellas. Y al abrir el séptimo sello, se abre el pergamino y se introduce a las 7 trompetas que suenan en el cielo para proclamar los edictos reales. Hay un silencio abrumador y seguirá el juicio de Dios. Ahora, le dije que este mensaje se titula Dios tiene motivos. Y podríamos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué Dios hará esto? ¿Y por qué Dios hoy permite estas circunstancias? Reflexione acerca de ello. ¿Tiene motivos Dios para castigar la tierra? La respuesta es evidente. Sí, muchos motivos. Como seres humanos nos hemos apartado de Dios. Y al apartarnos de Dios hemos decidido tomar nuestros caminos que nos han ido destruyendo nuestra naturaleza y destruyendo a nuestros semejantes. Dios es juez justo y como juez ha dado la palabra como la ley sagrada que ha de cumplirse. Y al infringir esta ley, al violar esta ley, pues Dios como juez emite el castigo correspondiente. Dios no es malo, Dios es justo. De hecho, en el texto mismo se alabará. ¿Por qué? Porque sus juicios han llegado, porque justo es el Señor en todos sus caminos. Si vamos a hablar de injusticias, nunca señales a Dios suponiendo que es injusto. Si hablamos de injusticias, señalémonos nosotros que hemos sido malos, que hemos sido injustos y hemos desobedecido a la voz de Dios. ¿Dios tiene motivos? Claro, motivos suficientes, motivos abundantes para emitir todas estas sentencias. La tierra tiene bastante pecado y el problema no es solo el pecado en la tierra, es que el hombre no quiere arrepentirse y no quiere acercarse a Dios. Hay algo singular que se describe en el quinto sello. Dice la Biblia en el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido, por causa de la palabra de Dios, habían sido muertos, los que habían sido asesinados por el testimonio que tenían. Hay una sentencia explícita aquí. Hay una causa explícita aquí. Un motivo de Dios para sus juicios. La muerte, el asesinato. El asesinato del justo. El asesinato de aquella persona que quería hacer lo correcto. Cuando el malo, desde el principio, desde los primeros hermanos, Adán, Caín y Abel, cuando Caín se levanta y asesina a su hermano. ¿Por qué? Porque las obras de Abel eran buenas, pero las obras de Caín eran malas. El mundo se ha bañado en sangre inocente. Hemos matado, hemos destruido, hemos hecho daño a nuestro prójimo. Y muchas veces una persona quiere buscar a Dios y toda la sociedad se va en contra de él para destruirle. Sucede a veces en las familias. Una persona se convierte, busca de Dios, cambia su vida y empieza a asistir a la iglesia. Y muchos de sus familiares, en vez de felicitarle, en vez de reconocer el cambio, le señalan, se burlan, le critican y le hacen la guerra. Cónyuges, esposos, que su esposa se convierte a Dios, busca del Señor y va a asistir a la iglesia, y hay maltrato familiar, psicológico, físico, porque la mujer quiere buscar de Dios.
en el colegio, en las universidades. Un joven, un niño que busca de Dios, que dice tengo fe en Dios. Muchas veces los profesores, los compañeros se van en contra de él, acusándolo, señalándolo. Le tildan de ignorante, le tildan como tal de religioso, de fanático. Y cualquier opinión es señalada, es descartada. Porque tristemente vivimos en un mundo al que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Vivimos en un mundo que trata a veces de destruir lo bueno y de alentar y felicitar la maldad. Hemos asesinado física, literal, pero también emocionalmente a muchas personas, y Dios se enoja por ello. Dios se enoja. Ahora, además de las causas y muchas causas que podríamos esgrimir, cada uno de los pecados que como seres humanos cometemos, lo relevante del texto aquí, lo que llama la atención, es la actitud que tenemos frente a los juicios de Dios. ¿Dios tiene motivos para castigarnos? Sí, los tiene. ¿Dios tiene motivos en últimas para sentenciarnos eternamente a una condenación? Sí, los tiene, suficientes. Le invito a que haga esta reflexión. ¿Cuántas veces peca usted al día? ¿Cuántas veces? Alguien tal vez sentirá y dirá, no, yo soy muy pecador, peco unas 7 veces. Otro dirá, no, yo soy más bien una persona correcta, unas 3 veces. ¿En qué sentido pecamos? Con nuestras palabras, nuestras ofensas, nuestros pensamientos, con nuestras acciones. ¿Cuántas cosas malas hacemos? Piense por un instante, si usted peca 3 veces al día, un promedio, ¿cuántas veces peca usted en un año? Multiplique 3 por 365. Este año es bisiesto, súmele otro. ¿Cuánto le dio? ¿Más de 1000 pecados? ¿Y usted no piensa que es un folio bastante grande para que Dios lo castigue? Ahora, le hago una pregunta más. ¿Cuántos años tiene? Por favor, haga el ejercicio allí donde está. Multiplique esos pecados que comete usted en un año por el número de años que tiene. Está bien, réstele 3, 4 años de que hayan sido de su infancia, suponiendo que haya sido una correcta persona. ¿Cuántos le dio? La pregunta es, ¿Dios tiene motivos para enojarse contra usted? ¿Dios tiene motivos para enjuiciarlo? ¿A cuántas personas le ha hecho daño a usted? ¿Cuántas veces hemos sido injustos? ¿Cuántas mentiras hemos dicho? ¿Cuántas veces hemos engañado, hemos robado? ¿Cuántas veces hemos hablado mal de Dios? Yo le pregunto en esta hora, ¿tendrá motivos Dios para castigarnos? Ahora multiplique, esos son sus pecados. Ahora multiplíquelos por los pecados de la humanidad. Es una cifra demasiado alta, demasiado. Dios sí tiene motivos para destruir esta tierra. Hemos destruido su propósito. Hemos destruido su voluntad. Hemos destruido su imagen en nosotros. Nos hemos apartado de su camino. Por eso Apocalipsis no es el libro de un Dios malo. Es la sentencia de un Dios justo por causa de todas las maldades que hay en la tierra. Ahora, frente a ello, Dios, además de ser justo, es misericordioso. Y cuando nos presentamos delante de Dios, Dios nos dice, aquí están todos tus pecados. Los tengo en cuenta uno a uno, cada uno de los delitos que has cometido. Pero te doy 2 opciones. Que recibas todo mi castigo, todo mi juicio, toda mi ira, o que aceptes mi misericordia. Creo que es un trato interesante. Ser castigados o ser amnistiados, ser perdonados. ¿Cuál de las 2 decide usted? Mire, lamentablemente la actitud del ser humano suele ser evadir sus propias faltas. Suele ser como tal no estar a cuentas con Dios. El libro del profeta Isaías empieza en el capítulo 1 diciéndole eso al pueblo. Nos dice a nosotros, Dios dice, vengan y estemos a cuenta. Hagamos cuentas. Y les prometo esto, si sus pecados fueren rojos, vendrán a ser blancos. Cambiaré ese pecado, lo perdonaré y tendré misericordia de ustedes. Hay un llamado de Dios a arrepentirnos, a estar a cuentas con Dios. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí la gente? Mira lo que dice en el versículo número
Dice la Biblia, 15, perdón. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Qué está haciendo la gente? Lo mismo que hizo Adán y Eva el día que pecaron. Quieren esconderse de Dios. En vez de afrontar su falta, se esconden. Somos asolapados, decimos. Cometemos el error y en vez de reconocerlo, nos escondemos. ¿Esa es una actitud correcta? No. Esa no es la actitud correcta. Dice la palabra del Señor que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted tiene la oportunidad de confesar sus pecados. Es lo que Dios le invita. David, en un momento de pecado, en un momento de haberse apartado de Dios y haber hecho lo malo, después vuelve arrepentido y dice: Señor, cuando me quedé callado, cuando no confesé mi pecado, era como si mis huesos se secaran. Porque hasta enfermedad puede producir el pecado. El llamado de Dios no es a que te escondas por tus pecados. No es a que escondas tus pecados. No hagamos tal vez como la persona que va a barrer y entonces barre la casa y en vez de recoger la basura la mete debajo de la cama. Y aparentemente todo está bien, pero por dentro toda la basura está. No hagas como esa persona que dice: ok, hoy sí voy a botar todo lo que no me sirve de la casa, y empieza a encontrar cosas que ya no sirven y dice: no, guardémoslas por si acaso. No. Haz un examen en tu vida. No te escondas de Dios. Por favor, tú que me estás escuchando, no te escondas más de Dios. No es la actitud correcta cuando Dios está advirtiendo sus juicios. Ellos quisieron esconderse, dice la Biblia, los reyes, los que tienen autoridad, pero también los que se sienten grandes, los que sienten que tienen riquezas. Muchos se esconden de Dios tras su vanidad diciendo: yo no necesito a Dios, yo estoy muy bien, no necesito de Él, y se esconden de Él. Buscan evasivas, lo invitan a orar, lo invitan a la iglesia, a leer la Biblia, y siempre tienen excusas. No te escondas más de Dios. Y tú que ya asistes a la iglesia, algunos pueden incluso esconderse de Dios dentro de las bancas de la iglesia. Pecan, hacen lo malo y después van a culto aparentemente diciendo todo está bien, y eso es mal testimonio, y eso hace que el nombre del Señor quede avergonzado, porque muchos dicen: si usted de verdad va a esa iglesia, si usted de verdad es cristiano, ¿por qué no cambia? En vez de esconder nuestros pecados, reconozcámoslos y cambiemos. Iglesia, hay que cambiar mucho. En este tiempo de reflexión debemos cambiar nuestras habladurías, nuestros pecados. Debemos cambiar el hecho de ocultarle a la iglesia nuestros pecados, pero que todo el mundo se entere de lo pecadores que somos. No, hoy es tiempo de estar a cuentas con Dios y no escondernos. Sí, Dios tiene motivos para castigarte, porque Dios conoce tu pecado. No sirve para nada el hecho que te escondas. Acércate a Él, acércate y está a cuentas con el Señor. Dile: Dios, reconozco que pequé. Sí, y no me enorgullece eso, me avergüenzo de ello, pero quiero pedirte que estemos a cuentas. Una actitud equivocada que tomó estas personas fue esconderse de Dios. No te escondas de Dios. Ahora, el versículo número 16 dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos. Caigan sobre nosotros, por Dios. ¿Depresión? ¿Ansiedad? Como le mencionaba al inicio, muchas personas hoy están ansiosas, hoy están deprimidas, hoy están estresados. La crisis que están atravesando, la situación de este mundo, y dicen: yo no sé qué hacer, y se desesperan y se angustian. Entran en depresión y a veces pueden estar más mal que aquella persona que está luchando contra la pandemia. ¿Es la actitud correcta la depresión? ¿La ansiedad? ¿La angustia? No, esa es la actitud de una persona que no está a cuenta con Dios. Sí, claro, una persona que está ansiosa, piense el muchacho en el colegio que ha cometido una falta. Y cometió la falta y lo han descubierto y el profesor lo ha llevado a rectoría, a coordinación. ¿Cómo estaría ese muchacho afuera esperando en últimas entrar a hablar con el rector?
entrando a esperar si tal vez le van a expulsar del colegio o no. Tal vez está allí ansioso, está allí angustiado, tal vez está allí nervioso. ¿Sabe por qué? Porque sabe que ha cometido una falta, pero no está a cuentas, no está a paz. Vas a entrar ante la presencia de Dios y tal vez estás ansioso, estás desesperado. ¿Por qué? Porque no has confiado verdaderamente en Él. Porque ha venido el tiempo de la prueba y reconoces que tu fe no era tan grande como pensabas. Estás tan ansioso, tan afanado por los problemas, por las situaciones. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Confiar en Dios. En momentos de crisis, en momentos de depresión, muchos toman la decisión de cortar su vida, de suicidarse, de decirle literalmente a las piedras: cae sobre nosotros. No queremos ver a Dios. Si tú tienes esa situación, si has pensado en perder la vida, te quiero decir algo: cuando mueras te encontrarás cara a cara con Dios. Cuando mueras te encontrarás con Dios y tendrás que enfrentar todos tus pecados, y además de ello el pecado de haber destruido tu propia vida. No tomes esa decisión. El suicidio no es la solución. El suicidio no acaba con nada. Y ok, algunos no se suicidan, pero piensan suicidarse. Algunos no se suicidan, pero desean la muerte. Hay algunos que no se matan, pero viven muertos en vida por causa de todo ese estrés, de toda esa ansiedad, de toda esa angustia. Hoy te invito a que descanses en el Señor. Hablamos de la muerte y colocamos a veces un letrero y ahí en el letrero una frase: descansó en la paz del Señor. No necesitas morir para estar en la paz del Señor. Hoy puedes tener esa paz que Dios te ofrece, porque el Señor dice: les doy paz, no como el mundo la da, una verdadera paz. Mientras que unos buscan esconderse de Dios, otros buscan la muerte, se deprimen, se angustian. Dije al inicio, ¿tiene Dios motivos para cumplir todos estos juicios? La respuesta es sí. Sobre toda la humanidad, sí. Sobre nosotros, tal vez también. Pero también afirmé, porque la palabra del Señor nos enseña que Dios, además de ser justo, tiene misericordia. Qué actitud tan triste, qué actitud tan dolorosa. Porque termina el pasaje diciendo: el gran día de su ira ha llegado. Y formula una pregunta que quiero que usted reflexione para ir finalizando: ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie delante de Dios? Ellos se están escondiendo. Ellos están deseando la muerte. Ellos de alguna manera han reconocido que sus pecados han conllevado al juicio de Dios. La pregunta es: ¿quién puede estar delante de Él? Ahí está la buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros puede estar de pie delante de Dios, es cierto, pero Cristo lo ha hecho posible. Cristo ha venido a la tierra, ha muerto en la cruz por nosotros, ha resucitado, y allí en la cruz del Calvario entregó, crucificó todos nuestros pecados. Por nosotros Cristo se hizo pecado. ¿Se acuerda de esa lista que hace un momento le pedí? ¿Cuántos pecados? Déjeme decirle esto: Cristo murió en la cruz del Calvario para que todos esos pecados fueran perdonados. De ahí le insisto, Apocalipsis no es una palabra de juicio simplemente. Apocalipsis trae esperanza, trae promesa, porque sí, nadie puede estar enfrente de Dios. Es cierto, nadie con tanto pecado puede estarlo, pero Cristo nos limpia de todo pecado. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Él puede perdonar todos tus pecados. El enemigo te recordará los pecados. Dios quiere recordarte que tiene misericordia de ti. El enemigo querrá que te escondas de Dios. Dios quiere que estés frente a Él y afrontes la responsabilidad, que puedas reconocer tus faltas. El enemigo quiere que mueras apartado de Dios. Dios quiso que Cristo muriera por ti. Él entregó su vida por ti para que tú no tengas que morir. Y Dios extiende su misericordia. ¿Sabe por qué?
Porque después de ello, en el capítulo número 7, hablará de algunos que conservaron su integridad en medio de la adversidad. Y Dios los guarda. Dios guarda a sus hijos. Dios guarda a su pueblo. La palabra del Señor promete que Él nos librará del día de la ira que vendrá. Dios mismo librará a sus hijos, librará a su pueblo. Por eso la invitación es esta. Para usted que ya conoce del Señor, para usted que ya es hijo de Dios, que ya se ha acercado a Él, siempre esté a cuentas con Dios. Cada día, en la mañana, en la noche, acérquese a Él y pídale perdón por todos sus pecados. Pídale perdón por todas sus faltas. Esté en paz con Él. Crezca en su vida espiritual de tal manera que cada vez sus pecados sean menos. Pero nunca crea que es por usted. Dele gracias a Él. Gracias a Dios. Gracias a Cristo que nos santifica y nos perfecciona de día en día. Pero si usted me está escuchando y usted aún no está en paz con Dios, si usted no está a cuentas con Dios, hoy es una buena oportunidad para no angustiarse por la ira de Dios, por el juicio de Dios, sino que pueda recibir la paz que la misericordia de Dios tiene para usted. Dios tiene motivos para castigarnos, muchísimos. Pero ¿sabe? Dios tiene un motivo para perdonarnos. Sí, tiene motivos para emitir sus juicios, pero tiene motivos para perdonarnos. Dice la palabra del Señor en ese texto que casi todos nosotros como cristianos sabemos. En Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabe cuál es el mayor motivo de Dios? El amor. El amor. Su justicia se ha establecido sobre la tierra, pero su amor ha derramado su gracia y misericordia sobre nosotros. Hay oportunidad y quiero terminar con esta palabra. Quiero que usted reflexione en esto. Dios tiene motivos para juzgar, pero tiene un motivo para tener misericordia, su amor. La pregunta es, ¿qué actitud vamos a tener frente a nuestros pecados? ¿Con qué actitud vamos a estar frente a la presencia de Dios? ¿Vamos a escondernos? ¿Vamos a deprimirnos? ¿O vamos a entrar confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro? Hoy te invito que renuncies a la ansiedad, que renuncies a la depresión, que renuncies hacia toda tendencia suicida, que renuncies a todo deseo de morir, que renuncies a tus pecados y que entregues tu vida al Señor. Allí donde estás, cierra tus ojos y oremos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra. Y entiendo, reconozco hoy que tu palabra no quiere producir miedo o temor o frustración en los seres humanos. Tu palabra provee esperanza, porque está anunciando no solamente el juicio que envías sobre la tierra, sino que anuncias también tu gran misericordia. Señor maravilloso, la actitud equivocada de muchos frente a sus pecados es esconderse. Como Adán y Eva lo hicieron, como en este texto encontramos que los reyes se esconden para no afrontar, Señor, sus pecados. Pero hoy no queremos escondernos más. Hoy queremos ser sinceros, transparentes ante ti, Señor, y reconocer todos nuestros pecados. Que aquel que está orando conmigo en esta hora pueda reconocer todos sus pecados. Que pueda reconocer las veces en que ha mentido, las veces en que ha robado, las veces en que ha defraudado, que ha traicionado, Señor. Poder decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor maravilloso, recíbenos hoy delante de tu presencia, no como aquellos dignos de castigo, Señor, sino como aquellos que creemos en la obra de Cristo Jesús en la cruz, que creemos que Cristo, tú has muerto por nosotros para que no tengamos que morir. No queremos escondernos más, no queremos ocultarnos más de tu presencia, queremos disfrutar de tu presencia. Señor maravilloso, y mira a aquellos que están ansiosos, aquellos que están deprimidos, que están llenos de estrés. Mira esta persona, Señor, oh Dios, por la cual han pedido oración, esta persona y los cientos, los miles, Señor, que están angustiados en sus casas, allá encerrados, preocupados sin saber qué van a hacer.
Ayúdale, Señor, a estar en paz contigo. Que el anuncio de estos juicios, Señor, no los abrume, sino que el anuncio de estos juicios los evoque a tu misericordia. Hazles volver a ti, Señor. Que no sea el deseo de morir, Señor, cuando no es tiempo. Cuando hay un día malo, sí, pero tú proteges en el día malo, Señor. Tú nos escondes, Señor, y nos guardas. Así como guardaste al pueblo de Israel de esas plagas en Egipto, nos guardarás a nosotros. Así como has librado una y otra vez a tu pueblo, Señor, de la adversidad, de la calamidad, tú nos esconderás, Señor. Tú nos librarás del lazo del cazador, de la peste destructora, Señor. Pero no quieres que nos escondamos. No quieres, Señor, oh Dios, que haya depresión en nosotros, sino que haya arrepentimiento. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy nos volvemos a ti y no queremos escondernos en arrogancias, no queremos escondernos en hipocresías ni en religiosidades. Queremos, Señor, que tú examines nuestro corazón, que examines nuestra vida, que nos hagas entender nuestros pecados y que nos lleves, Señor, al arrepentimiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros nos guíe a un genuino, a un verdadero arrepentimiento, Señor, y que podamos experimentar tu amor, tu paz, tu gozo y tu misericordia. Señor, por tu amor seremos librados. De tal manera nos has amado que has provisto salvación a través de Cristo. De tal manera nos has amado, Señor, que traes provisión, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. De tal manera nos has amado, Señor, que nos protegerás aún en el día malo. Y que cuando llegue el momento de partir de este mundo, que cuando llegue el momento de morir, Señor, no lleguemos avergonzados o confundidos ante ti, sino que lleguemos con gozo delante de tu presencia. Oramos a ti, Señor, para tener paz y esperanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, hermana, le invito a que tenga esperanza en Dios. Dios tiene motivos para castigarnos, sí, pero tiene un motivo, su gran amor, para bendecirnos. Dios les bendiga grandemente. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Desde la Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, presentamos el devocional